Bueno, señores, continuando con lo que habíamos dejado planteado anteriormente, hoy vamos a ver la parte de ejercicios y vamos a comenzar primero con el método de los bloques de explotación. Así que para eso vamos a hacer un poco zoom acá en el Excel, vamos a quitar las líneas cuadriculadas, ¿cierto? Vamos a colocar métodos de los bloques, ¿cierto? De los bloques de explotación. Ya, este es el primero con el cual vamos a comenzar. Ya. Vamos a colocar ejercicio 1. Ejercicio número 1. ¿Cierto? Ahí sí. Ya también lo vamos a marcar con negrita. Control N para colocar las negritas, si se dan cuenta. O control S para poder subrayar también. Bueno, control K para colocarlo en cursiva. Y entonces aquí vamos a colocar un enunciado, vamos a insertar un cuadro de texto también, lo vamos a escribir acá en el Word. ¿Ya? ¿Ya? Y vamos a colocar acá. Tras la investigación, ¿cierto? Tras la investigación por sondeos y labores subterráneas de un yacimiento metálico, ¿cierto? Metálico, ahí sí, metálico, coma, se ha determinado el tamaño, le vamos a colocar el tamaño y características de 5 bloques de posible extracción, ¿cierto? Extracción que se indican en la siguiente tabla. Ya, vamos a colocarle 2 puntos. Esa es nuestra primera, en este caso, información. ¿Ya? Entonces vamos a insertar acá un cuadro de texto, ¿sí? Para que quede todo bien estipulado. Ahí creo que quedó bastante bien. Ahí está, señor, ¿cierto? Nuestro primer ejercicio. Entonces la tabla que nosotros vamos a resolver, bueno, primero dijimos que es el número de bloques, ¿cierto? Número de bloques, ¿cierto? Vamos a tener de 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a tener asociado en este caso, y aquí vamos a hacer un doble clic, ya, mucho, ahí nomás, ya. Vamos a tener la longitud, ¿cierto? En metros, ¿ya? Vamos a tener la altura, también la altura de ese bloque, ¿cierto? Vamos a tener la potencia, ¿cierto? Ese espesor. Y vamos a tener la ley. Y en este caso la ley va a estar en gramos por tonelada, ¿cierto? Generalmente es la ley asociada al oro, ¿ya? Vamos a insertar unos cuadrados también ahí, ¿cierto? Vamos a centrar esa información y le vamos a colocar un borde cuadrado grueso. ¿Ya? Y aquí también un borde cuadrado grueso, ¿ya? Vamos a pintar cada una de estas variables también de un color verde, ¿vale? Y esta la vamos a pintar de color amarillo. Ya. Las longitudes en este caso para cada uno de esos bloques es de 40 metros, 50, 50 y 40 metros vamos a utilizar. Bueno. Para la altura, bueno, van a ser de 30 por 30 por 30 por 30. Todos van a ser de 30 metros, la misma altura. Y las potencias, bueno, son menores. 0.4 metros, 0.65, 0.72, 0.80 y 0.55. ¿Ya? Ahora vamos a utilizar un par de fórmulas en este caso. Bueno, ya tenemos las potencias. Las leyes también son datos, así que también las vamos a dar. 12.5 gramos por tonelada, 18.7 gramos por tonelada, 15.4 gramos por tonelada, 20.2, está un poco más alto, y 14.3. ¿Ya?
Entonces, ahora vamos a proceder a resolverlo. Entonces, para poder más o menos entender este ejercicio, vamos a hacer uso de las ecuaciones. Ya podemos también hacer un esquema representativo también de las longitudes para que se pueda entender un poco mejor. Entonces, el área, en este caso, el área va a ser igual de cada uno de esos bloques, va a estar dado por la longitud en metros, ¿cierto? Por, en este caso, la altura. También la vamos a colocar en metros, ¿cierto? Ahí está. Esta va a ser nuestra primera fórmula que nosotros vamos a utilizar, ¿ya? También para entender un poco cómo son los bloques, bueno, yo no dibujo muy bien, pero voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo, ¿ya? Pero podríamos entender que es algo así, ¿ya? Es algo así, si lo queremos entender. Ahí ustedes, imagina que lo van a poder dibujar un poco mejor que yo, ¿ya? Y donde este bloque, bueno, tiene una... Bueno, no podría estirarlo un poco más, o lo podría hacer de esta manera también. A ver. Claro. Sí. Ya, pero vamos a tratar de trabajarlo de esta manera por último. ¿Ya? Entonces, por un lado tenemos una longitud, tenemos una altura y tenemos una potencia. Ya, esto no la puedo achicar, esto que está acá. ¿Ya? Pero tratemos de, en este caso, bueno, yo sé que no está a escala, pero más o menos para que se le pueda entender. ¿Ya? Bloque de mineral, ¿cierto? AU le voy a poner, ¿cierto? El oro en gramos por tonelada. Para que también quede de buena manera. Ahí tenemos el bloque, ¿cierto? Hay una, aquí vamos a colocarle las dimensiones también, son 5 en realidad, ya no voy a hacer los 5, pero más o menos para que se entienda, ¿cierto? Y tengamos todas las longitudes también que nosotros vamos a trabajar. Queda un poco choco eso. Tenemos un ancho, tenemos un largo, tenemos una potencia también, ya suponiendo que esta es la potencia, que es la más chiquitita, pero como dije no está a escala, ya tendría que tomarme un poco más de tiempo y la idea tampoco es perder mucho tiempo con esto. Lo que sí sabemos que esto es la altura, ¿ya? Tenemos la altura, tenemos el largo y tenemos una potencia, ¿ya? Para que lo podamos entender. Acá también le podemos colocar la potencia P, ya, una potencia P. Acá tenemos un ancho, o un largo, perdón. Un largo, ¿cierto? Y por otro lado tenemos la propiamente tal altura. Ahí está más o menos para que se entienda. Es un bloque asociado, ¿cierto? En este caso al oro. Podríamos colocarlo de un color, de ese color, creo. Ya. Entonces, acá tenemos nuestras primeras fórmulas a trabajar. ¿Qué otras fórmulas también vamos a necesitar? A ver, vamos a ver acá. Vamos a necesitar también, vamos a bajar un poquito acá. Necesitamos la fórmula del volumen. El volumen, ¿cierto? Que va a ser en este caso a la potencia también en metros, ¿cierto? A la potencia, ¿cierto? Por, en este caso, el área. El área, bueno, el área va a estar en metros cuadrados, claramente. Ya. Y todo esto nos va a dar en metros cúbicos. Ya también le vamos a colocar las unidades de salida acá para que ustedes también la puedan tener de buena manera. Ya, la idea, como les dije, es que ustedes se queden con este material para que lo puedan trabajar. Ahí tenemos, ¿cierto? El área. Tenemos el área, tenemos el volumen. Ahí está. Y vamos a necesitar también, en este caso, las reservas de mena, ¿cierto? Las reservas de la mena. Ya. Las reservas de mena, ¿cierto? Que me imagino, bueno, en este caso las reservas de mena las vamos a trabajar en toneladas. A ver, por último, y después las cambiamos. Que va a ser en este caso el volumen. El volumen por, en este caso, tenemos el volumen por la densidad.
por la densidad de la mena, ¿cierto? Y la densidad de la mena claramente va a estar en toneladas, ¿cierto? Por metro cúbico. Ahí está. Ahí tenemos las reservas de mena. ¿Qué otras fórmulas más vamos a necesitar para poder realizar los cálculos? Vamos a agregar otra acá que es la reserva de metal, y así como lo realmente del contenido de oro que hay ahí, ¿ya? Entonces aquí le vamos a colocar reserva de metal, va a ser igual a la ley, en este caso, bueno, en gramos por tonelada, la ley del oro, ¿cierto? Por la reserva de mena, ¿cierto? En toneladas, y ahí claramente se van a ir las toneladas con las toneladas, y la reserva de metal me va a quedar en gramos. Ya me va a quedar en gramos, y después podemos hacer las transformaciones a kilos para no tener una cantidad de un número tan grande, creo yo. ¿Ya? Listo, ahí tenemos las variables, y acá le vamos a colocar letra A, ¿cierto? Calcular las reservas por bloque, ¿cierto? Y totales de mineral y de metal, ¿cierto? Sabiendo que la densidad de la mena, en este caso la densidad de la mena, es de 2.6 gramos partido por centímetro cúbico, ¿cierto? Eso. Ya vamos a marcar la control N para que quede todo bien ahí, ¿cierto? Ya, y aquí vamos a colocar los cálculos. Se indican, ¿cierto? En el cuadro en el cuadro que se mostrará, ¿cierto? A continuación. Así la vamos a colocar. ¿Ya? Este ya es propiamente tal la solución, ¿vale, señores? Ya, entonces vamos a armar un cuadro. Primero vamos a considerar el número de bloques, que tampoco lo podemos olvidar, ¿cierto? Dijimos que eran 5, ¿cierto? Ahí vamos a arrastrar esto para que haga hasta el 5, hasta ahí. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a considerar el área. El área, ¿cierto? Que va a estar en metros cuadrados, de hecho, ¿cierto? Eso no lo tenemos. La potencia, eso sí lo tenemos, creo. La potencia que va a estar en metros, ¿ya? El volumen en metro cúbico. La ley en gramos por toneladas. Y la reserva, vamos a colocar reserva, no vamos a escribirlo completo, reserva de mena. Ya, reserva de mena, aquí la vamos a trabajar en kilos, ¿ya? Y por último, aquí vamos a agrandarle un poquito más para que quede bien, ¿cierto? Esto igual lo vamos a dejar un poco acá, para que quede todo bien estipulado, ¿cierto? Y por último, la reserva de metal, ¿cierto? Tenemos el volumen, la ley, la reserva de mena y la reserva de metal. Ya, bueno, que en este caso la reserva de metal también la vamos a trabajar en kilos. Ya, la reserva de mena la podríamos trabajar en toneladas mejor. ¿Ya? Y al final solamente vamos a tener que hacer un par de conversiones por ahí. A ver si todo nos calza. Ya, vamos a colocarle un borde cuadrado grueso, ¿cierto? Vamos a tratar de dejar todo en el centro. Ahí sí creo que quedó bien. Ya, esta la vamos a eliminar. Eliminar. Adiós. Y así ahí creo que quedó un poco mejor. ¿Sí les parece, señores? Excelente. ¿Cierto? Y aquí igual le vamos a colocar un borde grueso. Ya. Empecemos con los cálculos entonces. El área acabamos de decir, y vamos a hacer en este caso cálculo del área, o
área le vamos a colocar, ¿cierto? Área de un bloque, ¿cierto? 2 puntos para que lo vayamos haciendo como por parte, en verdad. ¿Ya? Aquí lo vamos a colocar. Entonces el área está dado por las fórmulas. Vamos a utilizar la formulita que acabamos de ver ahora, ¿cierto? Vamos a copiarla acá. Ahí está. Entonces, en el caso, en nuestro primer caso, nos dice que, bueno, aquí se me agrandó un poquito, ¿cierto? Para no cambiar la figura. Y aquí vamos a agregar, esta la vamos a copiar que se me borró. Ahí sí. Aquí era la potencia P. Ya, ahí sí. Excelente. Entonces, el área dice que es la longitud por la altura. Entonces, primero escribamos todos los valores de nosotros de referencia, las longitudes, ¿ya? Entonces, tenemos el área, tenemos la potencia sí la tenemos, así que las potencias las vamos a copiar al tiro. Ahí están todas las potencias que tenemos, ¿cierto? Las leyes también creo que las tenemos, ya están las leyes también. Vamos a copiar todos los datos que tenemos primero. ¿Ya? Tendríamos que determinar el volumen y el área. Entonces, como dice en este caso que es la longitud, que también la tenemos, que también la podríamos agregar acá, pero no me quiero llenar de tantas tablas, ¿ya? Lo que vamos a hacer es solamente hacer el caso para un ejemplo. Entonces dice que es longitud por área, ¿ya? Entonces, si nosotros escribimos acá, ya, vamos a irnos para acá, vamos a colocar el área, ¿cierto? El área del bloque número 1, ¿cierto? Al cuadrado, ¿cierto? Va a ser igual a. Ya el área 1 le voy a colocar, ¿ya? El área del bloque 1 va a ser igual a la longitud 1, que sería en este caso 40 metros, ¿cierto? Sería 40 metros por la altura. ¿Cuánto era la altura? La altura era 30. Longitud por altura del bloque 1. Entonces eso vale 30, ¿cierto? 3 por 4 son 12. Entonces me va a dar casi 1200, ¿cierto? Metros. También le vamos a colocar la unidad acá. Aquí, metros. Ahí está, metros cuadrados. ¿Se dan cuenta? Ahí calculamos el área para un primer bloque, ¿cierto? Área del bloque 1, ¿cierto? De hecho lo podemos resolver acá. Sería igual entonces, ¿a qué cosa? A la multiplicación de la longitud por la altura. Ahí, 1200 metros como lo pudimos observar. Y ahora, para no hacer el cálculo de cada una de esas que se encuentran acá, simplemente ustedes pueden arrastrar, ¿cierto?, la fórmula y nos entrega todos, en este caso, las áreas que nosotros necesitamos en el caso de nosotros. ¿Ya? Ahí calculamos el área. ¿Ya? Así que excelente. La potencia habíamos dicho que era dato, así que no deberíamos tener problemas. ¿Ya? Y el volumen, ahora también, estamos haciéndolo solamente, lo vamos a hacer como para un ejemplo más. Ya la idea después es replicar un poquitito mismo, así como por analogía, los demás cálculos, ¿ya? Entonces el volumen, también vamos acá a copiar la formulita para que nos quede súper bien ordenado en el video, ¿ya? Entonces aquí le vamos a colocar volumen de un bloque, ya el bloque 1 de hecho, ¿ya? Control N, Control S. Vamos a copiar la fórmula que está acá y también hacemos lo mismo. Vamos acá a insertar una ecuación, ¿cierto? Vamos a colocar volumen, ¿cierto? Volumen 1 en metros cúbicos. Y eso va a ser igual a la potencia. La potencia en este caso es 0,4 metros. 0,4 metros. Por, en este caso, el área, que bueno, sería 1200 metros cuadrados. ¿Ya? Bueno, aquí tendríamos que resolverlo, ¿cierto? ¿Cuánto sería 0,4 por 1200? Bueno, solamente tendríamos que multiplicar el área por la potencia. Ahí está. Eso nos da 480, ¿cierto? Metros cúbicos. ¿Ya?
cúbicos, perdón, ahí está. ¿Se dan cuenta? Entonces lo que realmente estamos haciendo acá, amigos míos, primeramente calculamos el área que era la longitud por la altura. Entonces utilizando el monito de referencia, que era la longitud por la altura, esta es el área que estamos calculando. Ya, este es como, podríamos tirar una flecha acá, ¿cierto? Esto es el área. ¿Ya? De hecho, podríamos copiar esta misma fórmula para que ustedes entiendan, ¿cierto? Ahí cuando estén ejercitando en su casa, si quieren, ya ahí está. Esa es la longitud por la altura, ¿cierto? Y eso me dio un área, bueno, mejor lo vamos a copiar de la otra manera. Lo voy a copiar como formato, ¿cierto? Entonces, ¿eso cuánto me estaría dando? Bueno, eso derechamente me dio 1200, si no me equivoco, metros cuadrados. ¿Ya? La altura, ¿cierto? Por la longitud. 1200 metros cuadrados. ¿Ya? Eso fue lo que me dio inicialmente. Y por otro lado, en este caso el volumen que nos dio 480, ¿ya? Ese volumen sería completamente todo este bloque que se encuentra acá. A ver, no sé si lo podría, a ver si lo puedo invertir. Así lo puedo invertir. ¿Ya? Y todo esto, ¿cierto? Esto lo vamos a colocar como ahí mejor. Ahí, ¿cierto? Y esto tiene que ver con qué cosa? Con el volumen. También lo vamos a copiar acá. ¿Ya? También para que quede súper bien explicado. ¿Ya? Eso está relacionado con el volumen, ¿cierto, señores? Bueno, y el volumen era 480. Entonces acá igual para que lo entendamos mejor. 480 metros cúbicos. Ahí está, señores, ¿cierto? Tenemos por un lado el volumen, tenemos el área, que es solamente el área de esta cara que está acá. Solamente, no sé qué hice. Insertar, se insertó mal. Ahí sí, solamente esta área es la que estamos considerando nosotros, ¿cierto? Ese es el área que nosotros estamos considerando, si lo queremos ver así. ¿Ya? Para que también lo puedan entender mejor. Ya, y ahí tenemos el volumen. Listo, vamos súper bien. Ahora, la reserva de Mena. Bueno, la reserva de Mena, vamos a copiar la fórmula también, lo estamos haciendo solamente para un bloque. Aquí le vamos a colocar reserva de Mena, ¿cierto? Creo que la estoy pidiendo en toneladas. ¿Cierto? Bueno, reserva de Mena 1 también, ¿ya? Porque estamos solamente calculando todo para un bloque. Vamos a copiar la fórmula, ahí está. ¿Y qué nos dice? Dice que en este caso sería el volumen por la densidad. Ya, la densidad, si mal no recuerdo, era de 2,6, ¿ya? Así que vamos a colocar acá densidad, ¿cierto? Datos, 2 puntos, ¿cierto? Perdón, ahí está, datos, densidad, ¿cierto? Densidad, ¿cierto? De la roca, o de la mena, dicen, ¿verdad? 2,6 toneladas por metro cúbico o gramos por centímetro cúbico. Es exactamente lo mismo, señores. Ya no son equivalencias. Yo sé que ustedes la saben, pero igual me he topado con alumnos que quizás aún no entienden un poquitito que estos son simplemente equivalencias. Ya, de hecho, ustedes pueden hacer la deducción también. No sé, 2,6 toneladas, ¿cierto? Por metro cúbico. Es lo mismo, ¿cierto? Que 2,6 gramos, ¿cierto? Partido por centímetro cúbico. Es the same. Ya, ahí está, por si acaso. Ya. Bueno, y ahora tendríamos que calcularlo. Vamos a copiar exactamente la misma fórmula. O la vamos a escribir más bien dicho. Sí, me sale más fácil escribirla. ¿Ya? Entonces aquí le tengo que la reserva de Mena, reserva de Mena 1, ¿cierto? En toneladas. Va a ser igual a ¿qué cosa? Al volumen. Bueno, creo que el volumen teníamos que era 480, ¿ya? 480 metros cúbicos. ¿Cierto? Ahí está. Multiplicado por la densidad que era 2,6. Bueno, aquí nos conviene trabajar con toneladas,
porque así elimino los metros cúbicos de abajo. Ya, no, por eso no lo escribo en gramos. ¿Ya? Ahí. ¿Y eso cuánto me daría? Bueno, veamos. Ya, ahí se me va todo, se me imagina que se me va a quedar. Entonces, bueno, de partida vamos a arrastrar esto también, que era de volumen, ya lo teníamos vinculado, así que no tendríamos problema. Y la reserva de mena, la vamos a pintar de color azul, pues el resultado sería, en este caso, 480, ¿cierto? Por la densidad que le habíamos escrito acá, que era 2.6, enter. Y eso me dio 1248 toneladas. 1000, ¿cierto? 1248 toneladas aproximadamente. Ahí está. Entonces, ¿eso qué quiere decir también, amigos? Para que siempre hagamos la interpretación en este caso, quiere decir que en este caso, vamos a tirar una flecha también acá, ¿cierto? Que en verdad este bloque completo, 1248 creo que era toneladas. Tiene un tonelaje de 1248, ¿cierto? 1248 toneladas. Eso quiere decir que ese bloquecito tiene un tonelaje de 2200. Suponiendo que es el bloque 1, ya bloque de mineral 1 le voy a poner. O bloque número 1, así mejor. ¿Ya? Así lo vamos a colocar. Ahí está. Y acá algo interesante es que si yo no puedo llegar ya a arrastrar acá las fórmulas, porque se dan cuenta que me da 0, entonces no cometan el error, porque en este caso, como solamente hay una celda aquí, que es la parte de la densidad de la mena, yo tengo que dejar fija esta celda, porque si no, si yo la arrastro, si se dan cuenta, miren, si yo arrastro esto y reviso las fórmulas de abajo, claro, va a estar considerando el volumen, pero la reserva de mena va a estar considerando la casilla que está abajo, porque la estoy arrastrando. ¿Se entiende, no? Entonces tenemos que dejar fija de una u otra manera la densidad de la mena. Entonces para dejarla fija, bueno, en sus computadores pueden apretar F4 creo, pero generalmente yo lo hago de esta manera. Yo en la primera, en la original, a la densidad, que es la celda roja, ¿cierto? C61, que es la que está acá abajito, ¿cierto? A esa celda que está ahí, yo le coloco un signo peso delante de la letra y atrás de la letra, ¿cierto? Entre medio, ¿cierto? Le coloco un signo peso también, ¿cierto? Es bastante interesante eso. Y ahí fijo, en este caso, la celda. Miren, se dan cuenta que está con el signo peso delante de la C y atrás de la C. Que, bueno, la celda, la letra que está ahí. ¿Ya? No dentro de los números, por favor, dentro de la celda. Ahí está. Y ahí sí la vinculo, pues miren, si ahora se manda, si yo reviso la celda, considera la segunda casilla de volumen y abajo sigue considerando en este caso la reserva de mena, ¿vale? Y ahí tenemos la reserva de mena para cada uno de esos bloques que se encuentra ahí, amigos míos, ¿ya? Y por último, la reserva de metal, ¿ya? La reserva de metal, ya aquí también le vamos a colocar acá, ¿cierto? Reserva, ¿cierto? Reserva de metal, bueno, el de la 1, ¿cierto? ¿Ya? Y también control N y control S, o con estos botoncitos que están acá. Ya copiamos la fórmula que estaba acá para hacerlo de un ejemplo. Y vamos a resolver lo que está acá. Ya, reserva de metal, ¿cierto? Bueno, dependiendo en qué unidades la vamos a trabajar, ¿ya? Pero creo que nos va a dar en toneladas en nuestro caso, así que le voy a poner toneladas, ¿ya? Igual podríamos trabajarla en kilos, ¿ya? Pero veamos. Aquí yo le puse, vamos a ponerle tonelada, ¿ya? Porque realmente perdón, gramos, realmente la variable de salida va a ser gramos, ¿ya? Pero creo que nos va a dar un número, quizás no sé, no tan fácil de manejar, pero veamos. Ya, entonces, ¿cuánto es la ley del 1? Dijimos que es 12,5 gramos por tonelada porque se trata del oro. 12,5 gramos, ¿cierto? Por toneladas, ¿cierto? Y eso lo multiplico por la reserva de mena. Bueno, la reserva de mena la tengo arribita, 1248 toneladas, ¿ya? Y bueno, aquí ustedes también saben, que yo no lo hice anteriormente, pero que en verdad se eliminan las variables. Así que le vamos a poner un tachado ahí para que se vaya eso de acá. Y ahí que queda mucho más ordenado, pues niños. Acostúmbrense siempre a ser ordenadito con esto. Y lo mismo acá, pues. Acá también se me fueron los metros cúbicos con los metros cúbicos. Y esto siempre es bueno, no me refiero a esto en sí, me refiero a que siempre tengan claro cuáles son las unidades que les quedan, ya, para que no se compliquen. Generalmente cuando aparecen constantes, ahí cambia un poco la cosa, ya, porque son constantes que traen
implícitamente en este caso la conversión, ya, pero aquí siempre acostúmbrense, me quedan toneladas. Por ejemplo, acá me va a quedar en gramos sí o sí. No hay cabida de que me den otra unidad. Si me la piden en otra unidad, claramente yo la voy a tener que transformar, ¿ya? Pero veamos. Entonces es la ley por la reserva de metal. Entonces, la reserva de metal, lo que efectivamente hay es la ley por, en este caso, la reserva que está acá. ¿Ya? Aquí yo lo puedo arrastrar porque ya están todas las celdas, ¿se dan cuenta? ¿Ya? Pero fíjense acá, esto me da en gramos. Esto me da, bueno, me digo cuánto, casi 15.600 gramos. 15.600 15.600 gramos. Eso fue lo que realmente me dio. Pero como la necesito en kilos, voy a tener que hacerle una transformación. Entonces, ustedes saben también que en este caso un kilo, ¿cierto? ¿Tiene cuántos gramos? 1000. ¿Viste? Hagamos la transformación completa. Entonces aquí, esto también lo vamos a colocar con el tachado. ¿Ya? Y esto también se me va. Bien. La idea es que ustedes lo puedan entender. Yo sé que hay alumnos que ya lo entienden, pero créanme que más de alguno de sus compañeros les va a servir. Y la idea de nosotros los profesores, siendo que no somos profesores en verdad, somos ingenieros de mina, podamos en este caso también ayudarlos a ustedes. Pues si la finalidad, amigos míos, es que ustedes puedan aprender. Si no sacamos nada con que ustedes no me entiendan algo, al final eso no tendría ningún mérito ni para mí ni para ustedes. Nadie gana acá. Ya, a mí me interesa que ustedes aprendan. ¿Ya? Entonces, fíjense, pues bueno, aquí como son 3 ceros, podríamos dividirlo, pero se corre la coma 3 veces, pues sería 1, 2, 3, sería 15.6. Fácil. O 15.60 o 15.600, es lo mismo, niño. Es 15.6, ¿qué cosa? Kilogramos. Ahí está. Entonces, esa es la cantidad de oro, esa es la cantidad, vamos a colocar acá, es la cantidad de oro, ¿cierto? Que hay en el tonelaje, de 1248 toneladas, ¿cierto? Es la cantidad de oro que hay en ese tonelaje, ¿ya? Coma, también la vamos a colocar asociado a una ley, asociado, ¿cierto? Asociado a una ley de 12.5 creo que era, gramos partido por tonelada. Ya bueno, me quedó súper grande la explicación, pero creo que era eso que estaba ahí. Asociado a esa ley, ¿cierto? Este bloque número 1 de 1200 toneladas, con ley media, ¿cierto? De 12.5 gramos por tonelada, tiene 15.5 kilos de oro. Eso es lo que estoy tratando de decirle, amigo. ¿Viste? Sí, lo podemos entender fácilmente. Bueno, entonces como ya lo dividimos por 1000, ¿qué es lo que voy a hacer acá para arreglar la fórmula? Porque esto está en gramos. Lo divido por 1000, le meto el 1000 ahí. Ya bueno, le puse el 100. Ya, le puse el 1000 ahí. ¿Viste? Y ahí lo arrastramos. Y el 1000 se cambia solito. Disminuimos un poco un par de los decimales. No trabajemos con un decimal. Ahí trabajemos con un decimal. Ya, podríamos trabajar con 2 también, pero eso depende de lo que diga el profesor ahí. Ya, pero ahí está, ahí pudimos, ¿cierto? En este caso, resolver este primer, ¿cómo se llama? Ejercicio, señores. ¿Ya? Vamos a colocarle un color verde que habíamos visto acá, para que les quede ordenado. Ahí está. Y ahí determinamos en este caso las reservas de metal, señores. ¿Ya? Ahora vamos a comenzar con otro ejercicio. ¿Ya? Estamos bastante bien. Creo que se entendió. Ejercicio número 2 le vamos a colocar acá. ¿Ya? Ejercicio número 2. Ya, y en este caso vamos a trabajar con el método de los perfiles, ¿ya? Este era el método de los bloques de explotación, ¿ya? Ejercicio número 1. Y este le vamos a colocar ya bueno, le vamos a colocar métodos de los perfiles. Ya, este es el método de los perfiles. Vamos a verlo a continuación.
Ya, vamos a colocar para el ejercicio 2, dice, creo que lo estábamos haciendo en un Word, lo estábamos escribiendo. Ya, acá también dice, se ha construido un perfil, ¿cierto? Un perfil con cinco sondajes, los cuales han proporcionado ¿cierto? Los siguientes datos de la ley, ¿ya? En por ciento, vamos a hacer la salvedad ahí, en por ciento, ¿cierto? Y potencia P también en metros. Ya, eso es lo que tenemos. ¿Ya? Vamos a copiar esto. Vamos a insertar un recuadro también para que nos quede bien ordenado. Ahí está. Ahí está, 5 sondajes que lo que han presionado. Exactamente. ¿Listo? Entonces vamos a construir la tabla. Sondaje 1 vamos a colocarle acá. Sondaje 1, ¿cierto? En este caso vamos a distinguir la ley en porcentaje, ¿cierto? Y por otro lado, el sondaje 1 también tiene asociado la variable de la potencia. Potencia. Lo voy a escribir potencia ya. Potencia en metros, ¿cierto? Ahí está. Esas son las variables que tenemos. Y como son 5 sondajes, tendríamos que hacerlo 5 veces. ¿Ya? 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, bastante grande el ejercicio. Ya podríamos achicar un poco las celdas, pero tampoco quiero influenciar más arriba. ¿Ya? Pero aquí lo vamos a trabajar de igual manera. Tenemos el sondaje 1, tenemos el sondaje 2, tengo el sondaje 3, dijimos que íbamos a trabajar con un sondaje 4, y por último el sondaje 5. El sondaje 5, señores. Estamos bastante bien. Potencia, ley. ¿Hoy no se copió la ley acá? Ley. Ahí está. No sé qué habrá pasado. Ya, entonces, potencia. Claro. Perdón. Está bien. Eso me pasa por. Vamos, mira, voy a marcar todo ya. Pero es hasta ahí nomás. Ahí me equivoqué yo. Ahí sí. Ya, entonces tengo la ley, la potencia. Y esto lo vamos a entrar. La potencia ley, combinar y centrar. Se dan cuenta que ustedes pinchan las dos celdas, combinar y centrar. ¿Ya? Aquí igual, combinar y centrar. Y la última que era combinar y centrar. ¿Sí? Ahí está, eso es lo que realmente nosotros tenemos. Y en el caso de las leyes, tenemos una ley de 2.1, 1.7, tenemos una potencia de 1.1, 1.2, y vamos a borrar esto. Tengo una ley de 2.2, 3.8, aquí son más, 2.4, 4.1, 3.2. ¿Ya? La potencia tengo 1.5, 2.0, 1.5, 1.8 y 1.0, ¿ya? O 1, es lo mismo. En el caso de las leyes del sondaje 3 tengo 1.9, 2.3, 1.6, 3.2, 2.1. En el caso de las potencias, que es el ancho, ¿cierto? Que es como la profundidad de donde se perforó y se recuperó esa ley, es de 1.5, 1.5 también creo, 1.5, 1.5 y 1.3, vamos a colocar. ¿Ya? Nos quedarían 2. En el sondaje 4 sería también 1.5, 2.1, 1.7, 3.4. ¿Ya? Aquí hay menos. Y en las potencias también 1.5, más o menos es como la media, ¿cierto? Y 1.5. Y el último, que es el que tiene menos, que es 1, 1.8, 1.4 y 1.8. Ahí está. Ya, ahí tenemos la información. Ya voy a explicar un poquitito cómo funciona esto, ya para que ustedes también me puedan entender igual.
Ya, ahí vamos a marcar todo con los cuadritos para que quede bien ordenado. Ya, estamos bastante bien. También vamos a marcar esto. Excelente. Ya, ahí está. ¿Cierto? Ahí yo tengo, voy a quitarle un poco el zoom para que lo puedan ver mucho mejor. Ahí tengo los 5 sondajes, ¿cierto? Sondaje 1, 2, el 3, el 4 y el 5. Esa es la información que me entregaron ahora, con cada una también de sus leyes, ¿cierto? Entonces lo que deberíamos hacer en este caso, primero entendamos un poco la información, creo yo. ¿Ya? Entendamos un poco la información. Vamos a dar, sí, además, voy a colocarle acá. Además, coma, se conoce la siguiente información. Vamos a colocar, ¿ya? Además, se conoce la siguiente. Entonces voy a acá entregarle el área de influencia de los sondajes. Área de influencia son dos puntos. Entonces el sondaje 1 tiene una área de influencia de 16.56, ¿qué cosa? Metros cuadrados. Ya, con minúsculas. El sondaje 2, bueno, sondaje 2, 3, 4 y 5. Marco los dos y ahí me sigue la correlación solita. Mira, interesante también, para no escribir S1, S2, S3. El siguiente tiene, en este caso, 37.65, 46.68, 50.07 y 18.82. ¿Ya? Esas son, en este caso, las áreas de influencia. Ya, entonces, para que entendamos un poco mejor, ¿viste? Aquí mejor le coloco M2 y aquí pincho las dos y ahí no debería hacerme la correlación. Ya, entonces tenemos esta información que está acá, amigos míos. ¿Ya? Entonces, quiero que entiendan que, por ejemplo, para el sondaje, vamos a hacer el ejemplo del sondaje 4. Siempre es bueno entender la información que se nos están entregando porque no sacamos nada con hacer ejercicio. Entonces, por ejemplo, esta información, ¿cierto? ¿Hace referencia a qué? Hace referencia a que yo tengo en este caso una topografía del terreno, ¿cierto? En este caso de un color, no sé, tierra, ¿cierto? Y tengo un sondaje. ¿Cierto? Bueno, tengo 5 sondajes en verdad, pues, ¿ya? Tengo ya, aquí voy a hacer, pues no sé qué es lo que es una nube. Aquí sí, ¿cierto? Tengo un sondaje. Y ese sondaje, no sé si lo voy a cambiar un poco más, ¿cierto? Que tiene información, ¿cierto? Tiene información, ya, dice que tiene una ley y una potencia. Entonces no sé si lo puedo hacer como, no lo voy a hacer acá al medio, por último acá. Entonces fíjense, la primera potencia, de hecho voy a copiar esto mejor, y lo voy a pegar como, no, y de hecho voy a hacerlo así. Ustedes pueden copiar esto y lo pueden pegar como una foto, mejor. Lo pegan ahí como una foto, creo que era con pegado especial, como una foto, como esa, imagen. Y lo pueden pegar en este caso como una foto. Ya eso sirve mucho cuando están trabajando el web, entonces si lo pueden achicar y entender un poco más. ¿Ya? Y es transparente. Entonces eso simplemente, ¿qué quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, aquí, esto está dividido en 4. ¿Cómo lo podría hacer más fácil? Creo que podríamos utilizar... ¿Dónde está esa herramienta? Si yo sé que está por acá. O esa figura más bien dicho. Con esta. ¿Ya? Pero es como que está dividido en 4. Primero hay una potencia aquí. Ya vamos a trabajarlas todas, ¿cierto? Vamos a hacerla más chiquita mejor. Ahí. ¿Ya? Pero más o menos hay 4. Entonces hay una acá. Este tramo de acá. Este tramo de acá. Y este tramo quizás más chico, no sé. ¿Ya? Pero esto simplemente quiere decir que en este tramo el ancho es de 1.5 metros. ¿Se dan cuenta? Esto tiene una profundidad, ¿cierto? De 1.5 metros. Este que está acá tiene una de 1.8 metros, por ejemplo. ¿Ya? Esta que está acá, por ejemplo, tiene también de 1.8 metros. ¿Ya? Eso quiero que entiendan. Y esta tiene 1.5, por ejemplo. Ya también ahí está. Metros, perdón. Metros, ¿cierto? Eso quiero que entiendan. Y que además de eso, de esa información, es como que estuviera cortada como por partes, ¿ya? Si lo quieren ver así. De hecho, podríamos hacerlo así también. No sé qué es eso. Alguna figura rara hice ahí.
está así. Entonces como que en verdad estuviera cortado acá, ¿cierto? Ya, lo podríamos pintar también, ¿cierto? El contorno ahí. Ya, es como eso. Copiar. Claro, es como que parte de ahí. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que realmente le estoy diciendo, amigos. Un poco más grande esa, pero ya. Pero se entiende, se entiende, se entiende. ¿Cierto? Es como que en realidad estuviera pasando eso. Lo vamos a traer al frente. Ahí está. Eso es lo que realmente todo. Y además de eso, que en ese tramo recuperado de 1.5 metros, existe, ¿cierto? Una ley de 1.5. ¿Qué cosa? Por ciento. Se dan cuenta una más o menos ese valor que está ahí. Ajustar texto de la una. Y acá lo mismo, acá existe una ley de 2.1, ¿cierto? 2.1%. Eso quiero que entiendan. Esa es la información que realmente nosotros nos están entregando, por favor. Ahí está. Y por ciento dijimos, ¿cierto? Bueno, esta es más alta, la última que el cochito acá, 3.4%. Eso es lo que realmente, como les dije, quiero que ustedes me logren entender. No creo que quede mejor ahí. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, dice lo mismo para los demás ejemplos de ¿cómo se llama? De los sondajes. Ya aquí usé solamente también, pues lo estoy haciendo para uno porque si no vamos a perder mucho tiempo y no tenemos mucho tiempo. Me encantaría tener más tiempo con ustedes, pero tampoco puedo. Pero esto es lo que realmente. El sondaje 4 es esta la información que nosotros tenemos. ¿Ya? Y lo mismo para cada uno, ¿cierto? De los sondajes que se encuentran acá. Hay tramos donde se recuperó menor información también, ¿ya? Eso. Bueno, señores, entonces ya teníamos la parte de la interpretación de la información. Ahora procederemos, ¿cierto?, a hacer los cálculos en este sentido. ¿Ya? Entonces vamos a plantear unas preguntas. Vamos a colocar acá también, igual que la anterior, letra A, ¿cierto? Calcular, en este caso, la ley media del perfil. ¿Ya? Calcular la ley media del perfil. Dos puntos. ¿Ya? Y aquí mejor le vamos a colocar la letra A. Calcular la ley media del perfil. Control N, Control S, ¿cierto? Y aquí sí, letra A por medio, para que hagamos harto ejercicio, de la media aritmética. ¿Cierto? Vamos a calcular otro, que en este caso por ponderación, ¿cierto? De la potencia, C por ponderación, ¿cierto? De las áreas de influencia, ¿ya? Por medio de las áreas de influencia. ¿Ya? Esas son las que vamos a resolver. Entonces, para entender un poquitito esto, y aquí vamos a colocar la solución, ¿cierto? Nos vamos a dar cuenta que para el caso de la media aritmética, ¿cierto? Vamos a calcularlo por la media aritmética. Aquí es más simple porque la fórmula, si las queremos entender así y que se las voy a escribir, siempre es bueno que la tengamos. Ya me vamos a bajar acá. Va a ser igual en este caso a la ley media. Ley media igual a qué cosa? A la sumatoria. Creo que acá igual podemos agregar una sumatoria, ¿cierto? A la sumatoria de las leyes, ¿cierto? En este caso de los ZI de X, vamos a colocarle, ¿cierto? De I igual a 1 hasta, bueno, la pregunta es hasta n datos, ¿cierto? Pero ¿cuántos datos son? Solamente hay que considerar las leyes en este caso. Entonces, fíjense, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 leyes tenemos, ¿cierto? 18 leyes. Entonces, como la cantidad de datos es 18, hasta n igual 18. ¿Ya? Y bueno, ¿cómo se traduce eso? En este caso, simplemente lo que deberíamos hacer, ¿cierto?
es sumar las leyes, ¿cierto? Y dividirlas por la cantidad de datos que es 18. Ya, la pregunta es ¿cuántos son los valores de las leyes? Ya, así que esto igual lo podríamos, a ver, no sé si lo puedo copiar por último. Y la puedo pegar acá para que las podamos ver mucho mejor. ¿Ya? Vamos a colocarla acá para que podamos ver todas las leyes. Entonces las leyes son 2.1, ¿cierto? Por ciento, ¿cierto? Más 1.7, más en este caso 2.2, ¿cierto? Hay que considerar todas. 3.8%, más, me faltó ahí, ¿cierto? 3.8%, más en este caso 2.4%. ¿Y se dan cuenta que esto se va sumando completo? Le voy a colocar un más ahí, por ciento, más. Eso sigue, 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 hasta la última, que creo que sería 1.8. 1.8%, ¿se dan cuenta? Eso es lo que yo debería hacer, ¿cierto? Considerar solamente las leyes, sumar todas las leyes. Bueno, lo podría hacer directamente con el Excel, que es lo que vamos a hacer, pero igual la quería escribir para que ustedes me pudieran entender de una mejor manera, ¿cierto? Aquí sería Z1, ¿cierto? Z1 de X, ¿cierto? Z1 de X, ¿cierto? Z1 más Z2, ¿cierto? Más Z3, ¿cierto? A más, ¿cierto? Hasta, en este caso, el Z18, ¿ya? Entonces, eso es lo que tendríamos que realizar nosotros. Entonces, finalmente, la ley media, veremos cuánto nos da, simplemente es una media aritmética, como lo dice, así que sumemos, ¿ya? Podríamos, en este caso, hacerlo acá, ¿ya? Ley media, ley media aritmética. ¿Ya? Y que sería igual a la suma, en este caso podemos hacerlo así, suma, ¿ya? A la suma de todo eso, control, todo eso, control, ¿cierto? ¿Se dan cuenta que se separa por coma? ¿Lo pueden separar por coma o mantienen la tecla en este caso del control? Ahí está. Cierro paréntesis, bueno, eso me da un valor de casi 42.41%, dividido en 18, ¿cierto? Dijimos que esto se dividía, también para que nos demos cuenta un poquitito de eso. Colóquenme en la hora superior. Ah, no me equivoqué, era la inferior. Era con esto, ahí está, ¿cierto? Todo eso dividido, bueno, ¿cuánto me va a dar? Simplemente es eso dividido en la cantidad de datos. Y eso me da 2.33, bueno, casi 34%. Ahí obtenemos, ¿cierto? El valor, en este caso, para la media aritmética, señores. ¿Ya? También para que quede ahí la constancia. Ahí está. ¿Ya? No es bastante difícil. ¿Ya? No es algo, ¿se dan cuenta? No es algo complicado de trabajar. Generalmente traten de trabajarla también, al final le colocan el porcentaje como lo estoy haciendo arriba, ¿cierto? 2.34, para que no se compliquen sumando porcentaje y ese tipo de cosas. Yo lo ejemplifiqué nomás acá, pero es más fácil sumar los números y al final agregarle el porcentaje, ¿ya? Porque también he visto que algunos alumnos se complican de repente también cuando de repente hay porcentaje o unidades medias complicada para los alumnos. ¿Ya? Y ahí calculamos, ahí está calculada la media aritmética, ¿cierto? Con la cantidad de datos. ¿Ya? ¿Qué más nos están preguntando? ¿Cierto? Ahora nos preguntan letra B, ya tenemos la A. Ya vamos a colocar acá letra B. La por ponderación de la potencia, señores. ¿Ya? Ponderación por la potencia. Y aquí también se nos empieza a complicar un poquitito, pero no mucho. Aquí simplemente, como ya habíamos visto en fórmulas anteriores, lo que deberíamos hacer en este caso, ¿cierto? Tendría que ver en este caso con que esa ley media, por ponderación de la potencia, ¿cierto? Por ponderación, ¿cierto? Potencia le voy a colocar, va a ser igual a qué cosa, también a la sumatoria, si lo queremos ver así, ¿cierto? De i igual a 1, ¿cierto? De n datos, ¿ya? En este caso son hasta 18 datos, si no me equivoco, son, ¿ya? Pero acá sería la ley 1, ¿cierto? O z1, ¿cierto? De x, por, en este caso, la potencia 1, señores. Ya, eso es lo que nosotros deberíamos hacer. ¿Ya?
más, porque es una sumatoria, ¿cierto? Igual lo estoy planteando, un Z2, ¿cierto? Un Z2 le vamos a colocar, ¿cierto? De X por la potencia 2, ¿cierto? Más en este caso. ¿Y eso hasta dónde? Bueno, hasta el último, que me imagino que sería el Z18 de X por, en este caso, la potencia número 18. ¿Ya? Eso es lo que realmente nosotros deberíamos tratar de resolver, por así decirlo. ¿Ya? Acuérdense que, y todo esto, ¿ya? Aquí vamos a ver si lo puedo yo plantear de una sola vez. No puedo. Entonces voy a hacer un paréntesis acá. Voy a hacer más pillo. No me lo hace ahí, ¿no? No lo quiero hacer. Entonces lo que vamos a hacer, para que quede bien acá, ahí está. Y vamos a cortar esta parte de acá. Cortar, ya. Y aquí le vamos para que nos quede bien, ¿vale? A ver si la puedo pegar ahí. Sí, mejor la voy a pegar. Ya, y todo eso, ¿cierto? Aquí vamos a ver si la puedo agrandar un poquitito más. Y todo eso dividido en la sumatoria, ¿cierto? De todas las potencias, ¿ya? Igual me estoy, como les dije, tratando de hacerlo lo más claro posible para ustedes, ¿ya? Entonces que igual, de I igual a 1 hasta la potencia 18, ¿cierto? Entonces aquí igual, para acá sería la sumatoria del P1 más la potencia 2, ¿cierto? Más la potencia 3, más la potencia 4, más tanto, ¿cierto? Hasta la potencia 18. ¿Ya? Hasta la potencia, bueno, 18, ahí sí. Ahí sí, ya. Eso es lo que realmente nosotros deberíamos tratar de resolver. Ya, entonces para resolver eso, bueno, lo más probable es que podemos hacerlo completo de una o también se puede hacer por parte. Por ejemplo, yo voy a hacerlo como lo hice recién, ley media, ponderación de potencia, ¿cierto? Ponderación de potencia, y lo voy a hacer como lo hice recién. En este caso, arriba sería la ponderación de todas las potencias, o sea, sería la potencia 1 por la ley 1 más la potencia 2 por la ley 2 más completa, ¿cierto? ¿Lo podría hacer por sondaje? Sí, pero como dice que es total, la voy a hacer por total, de los 5 sondajes, ¿cierto? Más esto por eso, más la ley por la potencia, más la potencia por la ley, o más la ley y la potencia, ¿cierto? Más eso por eso, ¿cierto? Más esto por eso, más... ¿Se dan cuenta? La idea es, bueno, ahí si me equivoco, espero que no equivocarme, ¿cierto? Más, ahí está. Eso nos debería dar un valor de más o menos 64.49, ¿cierto? Aproximadamente. Y la potencia y la suma de las potencias, ¿cuánto sería? Bueno, la suma de las potencias son más fácil porque aquí es solamente suma, como dijimos, ¿cierto? Y aprieto la tecla control, ¿cierto? Y voy marcando esa, voy marcando esa, voy marcando esa. ¿Se dan cuenta que las puedo separar por coma? Eso y eso. Sume todas las potencias. Enter. ¿Ya? Y eso me da una potencia más o menos de 227 puntos y tantos en metros. Y ahora simplemente hago la división, ¿cierto? Hago nuestra querida división. ¿Ya? Y sería esto dividido en este caso en la potencia. Y eso nos da un valor de 237, perdón, 2,37 en este caso por ciento, señores. ¿Se dan cuenta? Y aquí también calculamos la ley, ¿cierto? La ley en función de la potencia, señores.
¿Ya? Ahí, y la vamos a pintar de un color verde también. Ahí sí quedó bien. ¿Se dan cuenta que son dos resultados completamente distintos? Ya, ahí tenemos los valores. Ya, no, este no era tan difícil, creo yo tampoco, ¿cierto? Me ha complicado de repente de colocar las fórmulas también. Aquí igual la voy a escribir para que ustedes puedan tener el ejemplo, ¿cierto? Acuérdense. Voy a hacerlo por lo menos de una. Sería 2.1. Podríamos escribirla acá incluso, a ver, para que la puedan entender un poco mejor. A ver si la puedo copiar acá. Ya, para que ustedes también me entiendan, ¿ya? Voy a como borrar acá arriba. ¿Cierto? Para que ustedes me puedan entender. Ya sería 2.1 por 1.1, ¿cierto? Más 1.7 por 1.2 más, bueno, ya salto a la segunda de los sondajes. 2.2 por 1.5 más 3.8 por 2 más, y así sucesivamente, ¿cierto? Hasta la última que sería 1.8 por 1.8. Entonces si ustedes, bueno, resuelven todo eso, ¿cierto? Bueno, y abajo suman todas las potencias, sería, bueno, aquí tengo que sumar las potencias, 1.1 más 1.2, ahora las potencias del 2, 1.5 más 2 más 1.5 más 1.8, y así también, bueno, aquí me equivoqué, ahora es el 2.1, me falta colocar 1.5, 1.2, 1.1, 1.2, 1.5, 2, ahí sí, 2, 1.5, más hasta la última potencia que sería la 1.8, puntitos, 3 puntitos, más 1.8, eso para ejemplificar que esa sumatoria sí, ¿cierto? Eso es lo que realmente nosotros deberíamos hacer, jugar con todas. Ahí ustedes la pueden terminar si es que la quieren escribir, ya en todo caso yo por eso igual le escribí la fórmula para que ustedes también lo pudieran ver de mejor manera, si es que así se entiende. Ahí está. Ahí está. Ya, entonces ya calculamos también la ponderación por potencia. Incluso la podríamos trabajar en ese sentido por sondaje. Ya podríamos agregar una variable nueva y calcular en este caso la ponderación de la potencia por sondaje. ¿Ya? Listo, letra C. En este caso, la letra C, ¿cierto? Viene dada por ¿qué? Como dice ponderación con las áreas de influencia, aquí ya la fórmula quizás va a cambiar un poquito. En el sentido de que la ley media, por área le voy a poner ya por ponderación de área, sería también la sumatoria, ¿cierto? Está acá, dijimos. Bueno, vamos a partir el dividido primero, ¿cierto? Siempre el dividido. Y arriba dijimos que era la sumatoria, ¿cierto? La sumatoria de i igual a 1, ¿cierto? Hasta n datos, ¿ya? ¿Y de qué cosa? Bueno, en este caso de la ley, ¿cierto? Ponderada, ¿cierto? Del sondaje 1 por el área 1, más la ley ponderada, ¿cierto? La ley ponderada, ¿cierto? S2 por el área 2, ¿cierto? Más y así sucesivamente, ¿cierto? Hasta la última, que en este caso, ojo, como estoy hablando de sondajes, solamente llegaría hasta el 5, hasta la ley, en este caso, bueno, siempre se me olvida colocar el más, hasta la ley ponderada del sondaje 5, solamente son 5, por el área 5. Y abajo sería el área 1, más el área 2, más el área 3, más el área 4, más el área 5. Eso sí lo voy a escribir porque es más cortito. Esa sería la fórmula que nosotros deberíamos utilizar. ¿Ya? Entonces ahora, si se dan cuenta la pregunta que surge, el área las tenemos. De hecho vamos a colocar acá datos, siempre es bueno ahí esto, datos, ¿ya? Control N, control S, ¿cierto? El área 1, ¿cierto? El área 2, el área las tenemos. El área las tenemos. Creo que el área la habíamos copiado acá, ahí está. O superficies,
Ya, áreas de influencia, superficie es lo mismo. Ahí están, ¿cierto? Y en metros cuadrados. Ahí están las áreas, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, como les dije, es entender un poquitito más de dónde viene esto. Eso que está ahí. Esas leyes que están ahí, bueno, y acá, simplemente va a estar dado por esta ecuación. Mira. ¿Se dan cuenta? Aquí va a estar. Es que la ley ponderada del sondaje 1 va a ser igual a qué cosa. Y aquí sí la voy a escribir completa mejor igual. Aquí sería la ley 1, ¿cierto? Del sondaje 1 por la potencia 1 más la ley 2 por la potencia 2. Y todo eso dividido en la potencia 1 más la potencia 2. Así se calcula esa ley ponderada S1 que yo dejé ahí. ¿Se dan cuenta? Se calcula de esa manera. Por ejemplo, en el caso de la... ¿Cuál es bien grande? Creo que es la 2. Mira, la 2 igual es grande. ¿Se dan cuenta? Tiene casi 3, 4, 5 datos. La 5, ¿cómo es la ley ponderada que va acá? ¿Cómo deberíamos calcularla? Bueno, también vamos a tirar una flechita para que se pueda entender mucho mejor, amigos míos. Vamos a ponerla como para abajo. Aquí para acá abajo. ¿Ya? Y siguiendo ese mismo principio, sería la ley del sondaje 2, sería en este caso la ley, ¿cuánta es la ley? Bueno, son 5, así que sería la ley 1, ley 2, ley 3, más ley 4, ¿cierto? Ley 3, perdón, ¿cierto? Por potencia 3, más ley 4, ¿cierto? Dijimos por potencia 4, más ley 5 por la potencia 5. Ahí me faltó colocarle un 2. Y acá igual me faltó colocarle un 2. ¿Ya? Bueno, y así se calcularía la ley ponderada 2. Las áreas las tenemos, vuelvo a insistir, pero quizás las leyes ponderadas no las tenemos. Entonces aquí también lo podemos resolver. Resolviendo un poco la primera, igual sería bastante simple porque la primera, si no me equivoco, es, fíjense, 2.1 por 1.1. Podríamos incluso sacarle una fotito, copiar, y la podemos pegar acá para ayudarme un poquito. Mira. Y la vamos a pegar como, en este caso pegado especial, como una fotito. Ya es más fácil trabajar en este caso con una foto. ¿Bien? Entonces sería bastante simple esto, ¿cierto? Sería aquí 2.1, paréntesis, sí, paréntesis. 2.1 por 1.1 más 1.7 por la potencia 2. ¿Se dan cuenta? Y todo eso dividido en la potencia de 1.1 más 1.2. ¿Se dan cuenta? Bueno, desconozco cuánto me vaya a dar eso. Entonces, por ejemplo, ¿se dan cuenta? Simplemente voy haciendo la multiplicación arriba, 2.1 por 1.11 más 1.7 por 1.2, dividido en la suma de las potencias. ¿Ya? Y en el caso del 2, bueno, esa es un poco más larga, ¿cierto? ¿Se dan cuenta? Igual le voy a sacar una fotito para que ustedes también la puedan entender un poco mejor. ¿Ya? Vamos a hacerla... pero la pegué como tabla. No, peguémoslas como con ese pegado de foto. Es que así la puedo achicar también, pues la puedo agrandar, ¿se dan cuenta? ¿No? Y no cambia nada. Entonces en el caso del 2, ya esta sí sería un poco más extensa. Ya igual la vamos a copiar para que les quede como de ejemplo, solamente por eso. Yo sé que ustedes son capos y que lo van a entender, pero siempre es bueno ir al detalle, ¿ya? Entonces vamos a borrar toda esta parte. ¿Ya? Sería 2.2 por 1.5 más, es una multiplicación, 3.8 por 2 más 2.4 por 1.5 más 4.1 por 1.8 y finalmente 3.2 más, perdón, por 1 por 1. ¿Ya? Y la suma de las potencias, espero no haberme equivocado, 1.5, 2, 1.5, 1.8 y 1. Ahí está, señores. ¿Se dan cuenta? Esa sería la fórmula
sale más rápido creo incluso, ya, de la ley ponderada. Y ahí recién, calculando esas leyes, ahí recién nosotros lo podemos ingresar a la fórmula. ¿Se dan cuenta? Entonces lo que vamos a hacer, para quizás entenderlo un poco mejor, ahí la vamos a colocar ahí, para que quede bonita, ¿ya? Entonces para ya ir haciéndolo por parte, lo voy a colocar acá. Ley ponderada S1, ¿cierto? S1, voy a hacerlas todas. Y ley ponderada, ¿cierto? En este caso S2. ¿Ya? Vamos a hacer las 5. Hasta ahí, ¿cierto? Ahí tenemos las leyes. ¿Ya? Y resolvamos la primera. Pues. Bueno, la primera la habíamos escrito. Ahí está la fórmula de la primera. Así que vamos a agregar un paréntesis. Sería, bueno, yo voy a usar el Excel, ¿cierto? La idea es que ustedes se acostumbren a eso. Ley 1 por potencia 1 más eso por eso. Y cierro paréntesis. Y todo dividido en qué cosa? En la suma de las potencias. Cierro paréntesis. Enter. Y ahí recién obtuve mi valor, ¿cierto? De mi ley ponderada, si lo queremos entender. Así, señores. ¿Vale, pues? Ya, ahí está. Mira, no era nada del otro mundo esto. ¿Ya? Ahí, entonces esta nos da 1.89%. ¿Ya? Está más que comprobado esto, así que no deberíamos tener un error. Ya, 1.89, yo veo mi torpeo. Y en el caso, por ejemplo, de la ley ponderada 2, bueno, hay que hacer lo mismo. Ya, aquí lo vamos a hacer un poco más rápido también. Ya, hay que hacer un poquito más rápido esto. Ya. Hoy aquí también nos faltó colocar aquí los valores. 64.49, 27.2. Ya, bueno, y eso daba 2.37. Para que quede también ahí bien ordenado. Ya. Eso, señores. Entonces, ahora siguiendo con la ley ponderada 2, bueno, aquí como dije lo vamos a resolver un poco más rápido, ¿ya? Así que vamos a agregar acá. Bueno, ahí hay otros comandos también que ustedes pueden utilizar el comando producto, si no me equivoco. También es bien interesante, ¿ya? Pero resolvámoslo. ¿Ya? Y todo eso dividido en la suma de las potencias 2. Eso me da, ¿cuánto? 3.22%. En el caso del S3, replicamos exactamente lo mismo. ¿Ya? Siempre vemos un paréntesis. Hay que tener mucho cuidado, ¿cierto? Y, ¿cierto? Todo eso dividido en la suma, ¿cierto? De estas potencias que están acá. ¿Ya? Entonces eso me da 2.22. Y la última, o sea, la penúltima, perdón, que creo que es un poco más corta, ¿sí? Sería, vamos a agregar un paréntesis. Y todo eso, ¿cierto? Dividido en la suma de las potencias. Ahí está, 2.15. Y la última, ahora sí que sí, ¿cierto? Y dividido en la suma de las potencias. Ahí sí. Ya, 1. En este caso, a ver, vamos a chequear esa porque esa creo que parece que me equivoqué. A ver, aquí está. Sería la suma. Ah, claro, ahí está. La suma de esto que está acá. Ahí sí, 1.58. Sí, deberíamos estar bien. Sí, para no equivocarme, o sea, no equivocarnos en verdad, ¿cierto? 1.8, 1.4, 1.8. Sí, creo que estamos bastante bien. Ya. Ya, aquí igual vamos a corregir esta quizás, ¿cierto? Eso por eso más esto por eso. Ahí sí. Ahí sí nos dio 1.45, ¿eh? Si aquí su profesor
trata de siempre entregar los resultados buenos para que ustedes también cuando revisen el video no se complican, pues si créanme que igual esto lo hago varias veces para que ustedes lo puedan entender. Ya, entonces ahí tenemos los valores de las leyes. Ya, bueno, esta nos dio 3.22%. Ahí está, 3.22%. Ya, entonces ahí tenemos. Y bueno, ya hicimos los demás para los otros sondajes que están ahí. Y ahí recién, amigos míos, ahora podemos utilizar la fórmula que estaba acá. Vamos a copiarla aquí, ¿cierto? Vamos a sumar todas las áreas. Ya vamos al tiro a colocar las áreas que están abajo. ¿Ya? Que serían 16.56, ¿cierto? Metros cuadrados. Para que quede bien ordenado. Más los 37.65, también metros cuadrados. Más los 46.68 metros cuadrados. Más, bueno, falta ahí, metros cuadrados claramente. 50.07, ¿cierto? Metros cuadrados también. Y la última que sería 18.82 también metros cuadrados. Ya ahí tendríamos los valores. Y en el caso de arriba, bueno, tenemos las leyes también. Y tenemos las, ¿cómo se llaman? Las áreas, ¿cierto? Que sea, perdón, las áreas. Entonces la primera sería 1.89% por, en este caso, los 16.56 metros cuadrados. ¿Ya? Ahí está. Más la ley de 3.22% por el área 2, que sería 37.65 metros cuadrados, ¿cierto? Más la tercera ley, ¿cierto? Ya, bueno, esas las podemos hacer, ustedes las pueden hacer por parte, pero hasta la última en este caso, que sería, más, ¿cierto? En este caso, la última que sería 1.45% por 18.82 metros cuadrados. ¿Ya? ¿Y eso cuánto me da? No lo sé. ¿Ya? Entonces ahí recién podemos utilizar la fórmula. ¿Se dan cuenta que ahí recién calculamos esas leyes ponderadas que nos faltaban recién? Ahí las pudimos calcular todas. ¿Ya? Entonces, bueno, ahora quizás lo podemos resolver mucho más fácil. Vamos a colocarle acá. Ley media ponderada, ¿cierto? Por área. ¿Ya? Sería igual, en este caso, arriba sería la multiplicación, ¿cierto? Sería la multiplicación de las leyes por las áreas. Arriba me da eso. Y dividido en la suma de las áreas. ¿Qué sería eso? Bueno, haciendo la división que corresponde acá, sería eso dividido en esto. Eso me da un valor de 2.30. ¿Qué cosa? Por ciento. Y ahí está. Ahí calculamos en este caso también la ley ponderada, ¿cierto? Por área, señores. Ahí quedó bastante bien. Se dan cuenta que tenemos los tres resultados, 234, 237 y el último que nos dio 230. De hecho, la más baja es por la ponderación por el área. Ya, ojo, esa área que está acá, también para que lo entiendan, es el área de influencia que tiene un sondaje. ¿Ya? Que es como el área de influencia que tienen los pozos de perforación, por ejemplo, cuando en las mallas de tronadura, ¿cierto? Hablando de producción ahora, no de exploración ni nada de este tipo de cosas. Está la perforación de exploración y está la perforación de producción. Esto tiene que ver con el área de influencia, ¿ya? Del ancho, del largo, ¿cierto? O del alto, del ancho, ¿cierto? Aquí es como el Barden y el espaciamiento, multiplicado por, en este caso, bueno, ahí sería un volumen ya, pero por la altura también, ¿cierto? Pero recuerden que esto tiene un área de influencia. ¿Ya? Entonces ahí está, ahí pudimos calcular en este caso
este ejercicio. ¿Ya? Señores, dejemos el ejercicio hasta acá. En el otro video vamos a trabajar, si no me equivoco, con los métodos de los polígonos también para que ustedes puedan trabajar. Y vamos a seguir también con la materia para que podamos seguir avanzando. Así que yo me despido, que tengan muy buena tarde. Así que adiós, que estén bien.